Celebremos el Shavuot. Vamos a hablar de esta festividad que ya está a la puerta, y debo decir que no pensaba hacer un video para pero sin ponerse de acuerdo, tanto de Houston como de Bielorrusia me preguntaron por uno. Saludos Jenny y Timoteo. El festejo se conoce como Shavuot para los que lo leen desde el Tanaj, o Pentecostés para los que lo leen desde la Septuaginta o desde el Nuevo Testamento. El festejo está arraigado en 4 elementos. 4. Si queremos entenderlo bien y queremos celebrarlo bien, necesitamos apreciarlo desde estos 4 ángulos. Uno de ellos sería el cómo se refiere a momentos como ese el libro de Levítico capítulo 23. Levítico 23 es importante porque ese capítulo describe lo que nosotros llamamos las fiestas bíblicas, pero los términos que la Biblia usa son muy interesantes. El Pentecostés, como las demás celebraciones ahí referidas, es llamado Moed, que significa cita, pero no como citar a alguien, como repetir lo que dijo. Moed es una cita en el sentido del inglés appointment, una fecha específica, marcada en el calendario y designada para algo en particular. Pero en esa misma porción bíblica también se le etiqueta como Mikra, el ser convocado a una reunión. Y las dos cosas las encontramos en Levítico 23. Tenemos una Moed, una cita, traducido aquí como fiesta señalada, y esa cita debe ser proclamada, debe ser anunciada como una Mikra, una convocación. Pero no es una cita ordinaria, no es una convocación cualquiera. Esta fiesta es algo santo. Y voy a insistir en decirlo cada vez que hablo de esto. La santidad en la Biblia no es una alusión a la pureza moral, sino a distinguir algo, a separarle de todo lo demás. Estas fiestas de Levítico 23, entre ellas el Pentecostés, son una convocación santa cada una de ellas. Tenemos una cita santa en cada una de ellas. No es un evento ordinario, no es como ir al cine y ni siquiera como el Día del Maestro o de las Madres o el Día de los Niños. Estas fiestas no son como las demás. Estas son especiales, son diferentes, son únicas. Así que el Pentecostés es especial. Ese es el primer ángulo desde el que debemos entender al pensar en este festejo. Un segundo ángulo que debemos considerar tiene que ver con los términos que en la Biblia se refieren a ella. Cuando leemos Pentecostés, muchos cristianos y quizás la mayoría lo relacionan solo con eso que leemos en Hechos 2. Pensamos que Pentecostés significa derramamiento del Espíritu Santo. Hace muchos años yo mismo pasé por ahí. De hecho, recuerdo muy bien 2 predicaciones mías sobre el de repente de Dios, como si algo hubiera sucedido de la nada, solo porque sí, sin que nadie lo esperara. No, todo lo que sucede está en la agenda divina. Cuando hace varios miles de años Israel fue liberado de Egipto en una noche pintada con sangre de cordero, no fue mera casualidad que en esas mismas fechas, al menos 1200 años después, Cristo, el Cordero de Dios, muriera para hacernos libres. No, no es casualidad. Cuando Jonás fue devorado por aquel pez grande y pasó 3 días y 3 noches en su interior, no fue solo porque sí. Cristo conectó eso con los días que él pasaría en el sepulcro. En la agenda de Dios había moeds, habían citas. Ya estaba agendado lo que él iba a hacer. El primer Pentecostés no fue el de Hechos 2. Ya habían pasado miles de ellos para ese entonces, miles. Y Dios lo había agendado todo así. De hecho, Pentecostés nos conecta con la agenda divina, a la vez que nos muestra lo íntimamente relacionado que está con la Pascua, con el Pesaj. Pentecostés, derivado del griego, o Shavuot, si queremos llamarlo como se llamó al principio, estaban unidos por un conteo. Por eso el evento se llama así. Shavuot significa semanas, Pentecostés es una referencia a días, ambas derivadas del conteo que se hacía entre ambas festividades, entre el Pesaj y el Shavuot, entre la Pascua y el Pentecostés.
Y puedes notar cómo en Levítico 23 se usan ambas medidas, días y semanas. El conteo por semana, que son 7 semanas, o el conteo por días, que son 50. Sin embargo, no son 50 días exactos a partir de la Pascua. Y tampoco son 7 semanas exactas. Ahí fallan muchos. El día podía caer en cualquier día de la semana y cada año era diferente. Pero el conteo no era a partir de la noche de la cena. Primero debía pasar un Shabbat, un día de descanso después del Pesaj. Y el día después del Shabbat comenzaba el conteo. Pero quiero dejar algo en tu mente, algo que usaremos más adelante. El día que comenzaba el conteo era también el día que se traía una ofrenda especial. Aquí dice gavilla. Al ratito hablaré de ello, pero quiero dejar esto muy claro. El conteo comenzaba después del Shabbat. Tenía que pasar un Shabbat y pasando el Shabbat, al día siguiente, que era el primer día de la semana entrante, se traía una ofrenda y se comenzaba a contar. Este conteo en la Biblia, en el lenguaje original, y hasta el día de hoy por los judíos, se conoce como el conteo del Omer, una palabra importante en el festejo del Pentecostés, aunque para nosotros, la mayoría de los cristianos, no entendemos su relación y menos su importancia. Un Omer era una medida en litros. En esta versión de la Biblia dice Gomer por la influencia del sonido de la pronunciación del griego, pero el formato original, que era en hebreo, es Omer. Un Omer es la 10ª parte de un efa. Un efa correspondía aproximadamente a 22 litros. Y como un Omer era la 10ª parte del efa, un Omer entonces era alrededor de 2.2 litros. Eso está en Éxodo 16. Ponle atención, Éxodo 16, un pasaje al que iremos enseguida. Pero nosotros usamos litros solo para medir líquidos, ¿no? Solo que en la cultura hebrea también se medían así la harina, el grano y otras cosas. Ahora, estos dos ángulos son los más comunes para referirnos a la fiesta, ¿no? Son los bíblicamente más obvios, pero hay otros dos que enriquecen más este festejo. El Pentecostés también está relacionado con nuestro pan diario, con Dios proveyendo nuestro sustento. Ese es parte del festejo. En Éxodo 16, el pasaje al que me refería, el pueblo de Dios ha murmurado. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida cuando estábamos en Egipto junto a aquellas grandes ollas de carne. Sí. A veces al pueblo se le van los ojos detrás de lo que Egipto tiene y despreciamos lo que Dios nos da. Y eso hace Israel al principio de Éxodo 16 y Dios se enoja. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Porque están preocupados, como que Dios se va a olvidar de su sustento. El que los sacó es el que los sustenta, y el que los sustenta es el que los llevará donde Él prometió. Ahora, quizás ya recordaron ese pasaje de Éxodo 16. Es cuando Dios hizo caer el famoso maná. Dice aquí, la casa de Israel le puso el nombre de maná. Y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Si alguna vez te has preguntado por cómo habría sido el maná, era algo así. Estas son semillas de cilantro, pero debemos imaginarlas blancas. Y nos dice ahí que su sabor era como hojuelas de miel. Por hojuelas se refiere a una harina de trigo delgada, untada con miel, parecido a una tortilla de harina untada con miel, o a una oblea de harina untada con miel, o algo así. Pero ¿sabes por qué le pusieron maná? Unos versículos antes leemos: al verla, hablando de esta comida, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer
les dijo Moisés. Ellos dijeron: ¿qué es esto? Y se les respondió: este es el pan que Dios les da para comer. Y después de ello, ellos deciden llamarlo maná, que es la traducción de ¿qué es esto? A lo mejor los franceses hubieran dicho: me estoy comiendo un je ne sais quoi, un yo no sé qué. Pero los judíos lo llamaron maná. ¿Qué es esto? El problema es que a ellos ya se les había dicho que eso era la provisión de Dios, pero ellos se quedaron con lo que les decían sus ojos y no con lo que Dios les comunicaba. Pero aquella comida que representaba la provisión permanente y diaria de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, está conectada desde el principio con el Pentecostés. Mira, cuando Dios derramó el maná, les dio indicaciones. Esto es lo que el Señor ha mandado: cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán, y dice, como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Cuando leemos esto en el original, dice: tomarán un homer, 2.2 litros. Por eso ahí dice como 2 litros, porque el término 2 litros sería inexacto. Un homer son 2.2 litros, y entonces debemos entender que dice: tomarán un homer por cada uno de los que viven en tu casa. Nadie, en ninguna casa, debía quedarse sin comer. Pero nadie, en ninguna casa, debía recoger más de un homer, porque ya no estaría confiando en la provisión de Dios. Estaría confiando en su guardadito, en su esfuerzo, en su previsión, hablando a título personal, y no en la de Dios. Pero aquí sucede uno de esos muchos milagros que quedan escondidos entre el polvo de la impopularidad bíblica. La Biblia dice que así lo hicieron. Es decir, que buscaron cumplir con lo que Dios les había pedido. Pero a pesar de eso, el error humano suele ser inevitable. Dice: así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. Y aquí el milagro. Cuando la midieron por litros, en el original dice: cuando la midieron en homers, cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Nadie tuvo de más, nadie tuvo de menos. Aún en su humanidad errática y pese a su equivocación, todos en el pueblo tuvieron la comida que necesitaban. Y la conexión con el Pentecostés, además de coincidir en fechas, es el vínculo del homer. El homer para Israel, desde que el pueblo nació y daba sus primeros pasos en el desierto, el homer era un recordatorio de Dios dándoles el pan de cada día. Por eso, tras la fiesta de la Pascua, que sucede tras las primeras cosechas, se llevaba una ofrenda al templo, un homer, que se traduce solo como gavilla en nuestras Biblias, pero no es gavilla. Dios no pedía muchas espigas de trigo, ni quería que alguien quisiera traer algo así para impresionar a los demás. Pero tampoco quería que alguien, quizás por ahorrarse algo de trigo, trajera solo unas cuantas espigas amarradas y dándole eso a Dios. Cada uno debía traer un homer. Ese un homer era el recordatorio de los cientos y cientos de homers de provisión que Dios les había dado a lo largo del año. Por eso el conteo se llama así, el conteo del homer, porque a partir de que el pueblo traía la ofrenda del homer, comenzaba a contar. Cada noche después de adorar, decían algo así como: este es el día 17 del homer, o sea, 2 semanas y 3 días. Algo así. Y así contaban noche tras noche, construyendo la expectativa de llegar al Pentecostés y conectándolo con el Pesaj y mencionando cada noche el homer que habían entregado en gratitud a los homers que Dios les habían dado a ellos.
y los días que habían transcurrido desde el momento de la ofrenda y hasta la llegada del Pentecostés. Por eso la fiesta gira también alrededor de alimentos, porque es una oportunidad para alabar a Dios porque nos ha provisto un año más de su sustento. Pero aún nos queda una perspectiva más, la más sublime de todos, aunque alguien quizás quiera verla como dos, separarlas, pero yo lo hago una sola. Desde los ojos judíos, la fiesta está conectada desde el principio con el día en que Dios, en la cima del Sinaí, les entregó su palabra. Por eso nosotros hemos usado la frase "tenemos su palabra" como parte de este festejo. Uno de los deleites maravillosos de la fiesta es el celebrar que Dios nos dejó este libro bendito para conducirnos y construirnos. Pero luego, algo que los judíos se perdieron y que lo pudimos apreciar nosotros. Dios no solo nos dio su palabra, porque en Hechos 2 nos dio también su compañía permanente, representada aquí con el fuego, que es una ilustración del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que tenemos su palabra, pero tenemos también su compañía. Y la razón por la que las uso ambas en una sola perspectiva es porque la palabra nos acerca a Dios y Dios nos acerca a la palabra. En la palabra encontramos a Dios revelándose y en su espíritu con nosotros tenemos a Dios conduciéndonos y aconsejándonos. Todo esto es lo que está detrás de esta fiesta en la que nos sentamos a las mesas, comemos alimentos salados o dulces, pero hechos de harinas, frutas, verduras y lácteos, pastas, quesos, yogurts, postres y miles de opciones. Pero todos son solo pretextos para agradecer a Dios su compañía, su palabra y su provisión, porque Dios es fiel a lo que dijo. Tenemos una convocación. Tenemos una cita, y es una cita santa. Vamos a festejar Pentecostés.